En medio del revuelo que generó el brutal asesinato de la tiktoker Valeria Márquez, una voz que muchos esperaban escuchar finalmente se hizo presente, la de su amiga más cercana, Vivian de la Torre. Durante casi 3 horas de entrevista, Vivian rompió el silencio para relatar no solo su relación con Valeria, sino también los días previos a su muerte, sus sospechas, el impacto emocional y los rumores que desde entonces han puesto su nombre bajo sospecha. Vivian y Valeria se conocieron cuando eran adolescentes. Aunque sus vidas tomaron caminos distintos, las redes sociales las unieron. A través de Instagram comenzaron a hablar, se identificaron en gustos, estilo y forma de pensar. Fue así como nació una amistad que, con el tiempo, se fortaleció. Compartieron fiestas, viajes, confesiones y también proyectos personales. Según Vivian, Valeria tenía una personalidad arrolladora, extrovertida, espontánea, segura de sí misma. Ella, en cambio, se definía como reservada y tímida. Por eso, decía, estar cerca de Valeria la ayudaba a salir del cascarón. Pero no todo era armonía. Con el paso de los años, nuevas personas entraron al círculo de Valeria, y una de ellas fue su asistente, Erika. Los días previos al crimen estuvieron cargados de señales inquietantes. Valeria le comentó a Vivian que sentía que alguien la vigilaba. Incluso, dijo que alguien había intentado entrar en su casa. Pero en ese momento, ninguna de las dos lo interpretó como una amenaza real. Solo después, esas palabras adquirieron un nuevo peso. Según Vivian, Valeria había estado inmersa en un ritmo frenético de fiestas, viajes y compromisos sociales. Pero recientemente, quería poner un alto. Planeaba enfocarse nuevamente en su negocio, retomar el control de su vida y alejarse de los excesos. El 13 de mayo, día del asesinato, Vivian estaba en casa. No había visto a Valeria desde días antes. Según cuenta, se enteró del crimen mientras veía el en vivo que Valeria había iniciado. Fue testigo a distancia del horror, y se quedó paralizada cuando entendió que lo que estaba ocurriendo no era parte de un show ni de una actuación. Poco después, comenzaron las especulaciones. En redes sociales, muchos comenzaron a señalar a Vivian como sospechosa. Algunos dijeron que había huido del país, otros que envidiaba a Valeria, y no faltaron quienes aseguraban que quería ser como ella. Incluso se llegaron a comparar sus fotos, acusándola de imitar el estilo de la influencer. Vivian, sin embargo, desmintió todo. Dijo que siempre tuvo su propio estilo y que, aunque admiraba la fortaleza y belleza de su amiga, jamás intentó copiarla. También negó haber tenido alguna participación o conocimiento previo del crimen. Aseguró que ha colaborado con la justicia, entregando registros de llamadas, localización y todo lo necesario para probar su inocencia. No tengo miedo, porque no he hecho nada malo, afirmó con firmeza. Sobre Erika, no quiso acusar directamente, pero dejó entrever que quienes tenían acceso total a Valeria deberían ser investigados a fondo. Ella confiaba mucho en su asistente, y eso la hacía vulnerable. El entrevistador, fiel al estilo que su canal había cultivado, eligió un lenguaje informal que lo distanciaba del periodismo tradicional. Pero esa calidez inicial no tardó en mutar en tensión. Con una habilidad peculiar, fue llevando la conversación desde los recuerdos adolescentes hasta las zonas más oscuras del caso, soltando preguntas cargadas de doble filo. Afirmaba no buscar el morbo, pero no dudaba en sugerir imitaciones físicas, rivalidades ocultas o vínculos con gente peligrosa. Jugaba el papel del protector, del curioso, del amigo del pueblo, pero también el del provocador. Y mientras él tendía sus preguntas como trampas suaves, Vivian de la Torre avanzaba sin tropiezos. Respondía con calma, sin apuros, sin levantar la voz. Su presencia era sólida, casi fría por momentos. No parecía temerle a ninguna de las acusaciones que flotaban en el ambiente. Habló de Valeria en presente, como si no aceptara del todo que ya no estaba. Lloró apenas en algunos pasajes, pero incluso esas lágrimas parecían controladas, medidas, dosificadas. Nunca perdió la compostura, ni siquiera cuando el entrevistador la confrontó con los rumores más duros. Y esa serenidad inquebrantable, lejos de despejar sospechas, terminó generando más preguntas.
Decía haber sido la amiga más cercana de Valeria, pero también admitía no conocer a sus novios ni compartir con ella todos los días. Repetía que la entendía como nadie, pero al mismo tiempo evitaba hablar de ciertos momentos clave, como con quien estuvo la noche antes del asesinato. No ocultaba que estuvo en el lugar del crimen después de los hechos, pero no explicaba del todo por qué ni a quién abrazaba en las imágenes que circularon. Y cuando se le preguntaba por Erika, la asistente de Valeria, no la acusaba. Era evidente que Vivian había pensado en cada palabra antes de sentarse frente a la cámara. Su discurso estaba pulido, su lenguaje corporal cuidado, su tono cuidadosamente equilibrado entre el dolor contenido y la firmeza defensiva. Decía no tener miedo, no rodearse de malas personas, no haber hecho nada malo. Lo decía más de una vez. Lo repetía, como si en esa insistencia buscara protegerse no solo del juicio público, sino de algo más profundo, la duda que flotaba en el aire. Y así como el entrevistador mantenía la tensión con frases punzantes disfrazadas de empatía, Vivian se escudaba en una seguridad que por momentos parecía demasiado perfecta. La entrevista, entonces, no fue solo una conversación. Fue una escena donde cada uno interpretaba su papel, él, de mediador entre la sospecha y el espectáculo, ella, la mujer que decía su verdad sin dejar que ninguna emoción la traicionara del todo. Cuando la transmisión terminó, quedaron muchas frases sueltas, muchos gestos analizados al detalle, muchos clips virales compartidos una y otra vez. Pero también quedó una sensación más difícil de explicar, la de que, entre todo lo dicho, aún había algo que no se dijo. Una verdad que quizás ninguno de los dos, ni la que hablaba, ni el que preguntaba, estaba del todo dispuesto a mostrar. Bueno, hasta aquí llegamos. Saca tus propias conclusiones. Hasta la próxima.